El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Y el pueblo salvadoreño tomó una decisión en las elecciones del 2021. Darle al presidente Bukele una bancada en la Asamblea Legislativa para cubrirle las espaldas y para darle la gobernabilidad que él necesitaba. Y nunca, jamás se imaginaron que en esas elecciones nosotros íbamos a tener una mayoría absoluta, una mayoría histórica. Ellos nunca han visto a nuestro país por medio de los beneficios que puede tener la población y sobre todo la población más necesitada. Ellos lo que querían hacer es lo que ya habían hecho anteriormente. En la historia de nuestro país ha quedado registrado que el pueblo sufriera lo que le hicieron a Duarte, que se muera la gente. Porque si la gente se muere y aparece tendalada de muertos en las aceras, vamos a decir es culpa del gobierno. El presidente Bukele le encomendó llegar a la Asamblea Legislativa, a esa Asamblea Legislativa, con un grupo del Ejecutivo, con un grupo del gobierno, a platicar con ellos, a quererlos convencer, a rogarles que nos dieran fondos, que los gobiernos de Arena y el FMLN nos habían dejado un desastroso sistema de salud, que los hospitales no estaban preparados para atender a la pandemia. No estábamos preparados para eso. Bueno, ningún gobierno del mundo estaba preparado para eso. Pero ya se imaginan en El Salvador, con todo lo que se habían robado. Y llegábamos a rogarles. Hubo una oportunidad que estuvimos 6 días completos, 6, de lunes a sábado, en donde teníamos que hablar con ellos. Les decíamos, no piensen en el gobierno, estos fondos no son para el presidente, son para la gente se está muriendo, por Dios. Y a ellos no les importó. Nos fueron llevando, en la madrugada del sábado llegaron y tomaron una decisión oficial y dijeron que no nos iban a dar fondos. Ese día llegó y se comenzaron a tomar decisiones. A pesar de no tomar fondos, se comenzó a rascar de todas las cacerolas. Nayib mandó a traer vacunas. Nayib puso un hospital nuevo que atendió solamente a eso. Y se atendió la pandemia como pocos países en el mundo. Y todo el mundo lo que veía el fenómeno de las pandillas. Y todos querían aprovechar el fenómeno de las pandillas. Los areneros lo que hicieron fue poner empresas de seguridad por todos lados. De todos modos, todo el mundo necesitaba seguridad y ellos cobraban. Nos dejaron a las pandillas y después nos querían cobrar para protegernos de las pandillas. Se hicieron dueños de funerarias, se hicieron dueños de cementerios. Es cierto. Los periodistas se vanagloriaban escribiendo sobre el fenómeno de pandillas. Se iban a vivir con ellos. Y escribían y comentaban sobre uno de los más grandes sufrimientos que nuestro país ha tenido. Y querían esconder ese verdadero dolor que se estaba viviendo ahí, en esas comunidades. Llegaban los pandilleros, tocaban las puertas y decían, sálganse todos, ahora vamos a vivir nosotros en esta casa. Cuando salía barato, hacían eso. Si no es que llegaban a quitarte a tu hija, a tu hijo, si no es que llegaban a asesinar a familias completas. Y hay personas que todavía no quieren creer o entender ese sufrimiento que nosotros estábamos viviendo. Y la idea que tenía el FMLN es hacer lo mismo que hicieron con ellos en 1992, darles un espacio en la vida civil y política de nuestro país, y que los pandilleros pudieran formar también
un partido político y que pudieran tener representación en la Asamblea Legislativa. Ese era el proyecto que tenían. Yo nunca voy a olvidar ese sábado cuando se convocó de la nada. Vamos a tener una sesión extraordinaria. ¿Cuándo? Ahorita. Y comenzaban diputados como los que están acá representando, de Usulután, de Santa Ana, de Sonsonate, de San Miguel, Sonsonate, de La Libertad, de Cabañas, de Aguachapán, de Chalatenango, de La Unión, de San Vicente, de Cuscatlán, de los 14 departamentos diciendo, voy en camino, sin dudar. Nosotros no venimos a hacer las cosas de la misma manera y nosotros no decretamos un régimen de excepción por los 84 asesinatos cometidos ese fin de semana. Lo hicimos por los más de 120,000 asesinatos que las pandillas dejaron desde 1992 hasta el 2021. 120,000 más asesinatos de los que dejó la propia guerra civil en nuestro país. Y como yo siempre le he dicho, la parte tangible es esa que obviamente se puede ver, que se puede contabilizar. 73,000 pandilleros que están presos, las cosas que se ven, que se cambian. Pero hay una parte intangible, la que no se puede ver, la que no se puede contabilizar. ¿Cuántos asesinatos se han evitado? ¿Cuántas extorsiones? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántas violaciones se han evitado? El órgano judicial era cómplice de lo que estaba sucediendo. Un órgano judicial corrupto, que llevaban a los pandilleros todavía llenos de sangre del asesinato que habían cometido, y a los 2, 3 días lo sacaban. Llevan a un pandillero que había asesinado a un policía, lo dejaron libre porque dicen los jueces, eran 3 jueces, que la policía cuando agarró al pandillero lo exhibió, y lo exhibió con boxer, con calzoncillos, y que eso no se le hace a una persona, y que era imposible que esa persona pudiera andar una pistola para cometer un asesinato si andaba en boxer. La ley de agua, para que el agua ya no la puedan privatizar, una ley que pasó en discusión 15 años en nuestro país. 15 años la engavetaban para que les estuvieran dando dinero. Cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, nosotros nos encontramos con diputados que eran prácticamente millonarios. Millonarios. El último desafuero que nosotros tuvimos, que el diputado Beto Romero, dijo el abogado que él vivía en una casa de 93 metros cuadrados y que solamente tenía 4 cuentas de ahorro. En una tenía $5, en la otra tenía $65, en la otra tenía 30 y algo, en las 4 cuentas no llegaba a tener $200. Dijo el abogado defensor, si ni carro tiene, dijo. Y no es broma, ahí está, así lo dijo. Y nosotros, según él, nosotros le íbamos a decir, pobrecito, semejantes ladrones. A partir de la llegada de esta Asamblea Legislativa, el fuero constitucional ya no es pretexto para la corrupción.
Creamos una comisión para investigar los sobresueldos y las ONGs. Una de esas comisión, producto de una de esas comisiones, fue cuando llevamos al expresidente Alfredo Cristiani a esa comisión y lo topamos como nunca nadie se había atrevido a toparlo. Y producto de eso es que ahora está huyendo y se le han confiscado todos los bienes que él tenía, porque lo que el presidente Bukele dijo cuando inició en política, que iban a devolver lo robado, es algo que también se está cumpliendo. Y se está haciendo que devuelvan lo robado. Poco a poco vamos a ir transformando nuestro país. Y hay algo importante que esta nueva Asamblea Legislativa ha hecho, que cumplió la promesa del presidente Bukele con la diáspora, que ustedes van a poder votar en las próximas elecciones. Ahora sí van a poder votar en las próximas elecciones para tomar la decisión de regresar al país que teníamos antes o seguir con el camino del Salvador y del país que tenemos, que va para adelante. Nuestro compromiso como diputados es uno, el principal, el no dejar solo a nuestro presidente.